3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Vivar, esto es Emotion Me. Muchas gracias un día más por la acogida que estáis dando a todos estos podcasts, por cuántos están compartiendo y la repercusión que está teniendo cada día más la filosofía estoica y la gestión emocional. No puedo sentirme más satisfecho de la comunidad que hay tras este programa. Así que muchísimas gracias, porque juntos somos más fuertes. Dicho esto, hoy te traigo un episodio muy especial. Un episodio que realmente es importante. Y es: ¿qué eres en el presente? Sí, lo he dicho bien. ¿Qué eres en el presente? Está claro que el pasado influye y que el futuro es incierto, pero ¿qué eres en el presente? La vida entera es una sucesión de momentos. Si llegamos a comprender plenamente el momento presente, no habrá más que hacer, no hay nada más que perseguir. Hemos de vivir conforme al único propósito del momento actual, sin distracciones. Séneca decía: desdichado es el que por tal se tiene. Todo el mundo deja que el presente se derrame entre los dedos y luego lo busca como si creyese que está en otra parte. Nadie parece haberse dado cuenta de tal cosa, pero si pensamos en ello con firmeza, hemos de apilar experiencia sobre experiencia. Hace tiempo, en YouTube, un tal Luzus Blog comentó en un vídeo una cita que tengo grabada en mi mente. Decía: no digas voy a construir un muro. Pon un ladrillo de la mejor manera posible y hazlo todos los días. Una vez comprendido esto, de ahí en adelante seremos una persona diferente, aunque no siempre lo tengamos presente. Una vez hayamos asimilado esto en nuestra resolución, nuestras preocupaciones se aligerarán. La lealtad a nuestra naturaleza también está contenida en la resolución. Mientras te afanas, no te distraigas con dos cosas a la vez. Ve de pensamiento en pensamiento. Yamamoto Tsunemoto decía: sé fiel al pensamiento del momento y evita las distracciones. No hay más que un único propósito en el momento actual. Yo siempre digo, y esto me lo comentó mi mejor amigo, Agustín Blanco: solo puedes tener un pensamiento a la vez. Procura que sea positivo. A diario tenemos miles y miles y miles de pensamientos distintos de manera automática. Está en nuestra mano decidir con cuál nos quedamos. Es un entrenamiento más. Aquí te traigo la historia de una persona que supo encaminar esos pensamientos, todas esas ideas. Se trata de Ramachandran. De niño en Madrás, la India, a fines de la década de 1950, Ramachandran supo que era diferente. No le interesaban los deportes ni las demás actividades usuales en los chicos de su edad. Le gustaba leer sobre la ciencia. En su soledad, solía pasear por la playa y pronto se fascinó con la increíble variedad de conchas que la corriente arrastraba. Decidió coleccionarlas y estudiar el tema en detalle. Esto le confería una sensación de poder. Aquel era un campo para él solo y nadie en la escuela podría saber nunca tanto sobre conchas como él. Pronto se sintió atraído por las variedades de conchas más extrañas, como la xenófora, organismo que recolecta desechos de las conchas y los usa como camuflaje. En cierto sentido, él mismo era como la xenófora, una anomalía. Era un chaval que se sentía que no encajaba. En la naturaleza, las anomalías suelen tener un importante propósito evolutivo, ya que pueden conducir a la ocupación de nuevos nichos ecológicos, ofreciendo así mayores posibilidades de sobrevivencia.
Rachamadrán podría decir lo mismo de su propia rareza. Al paso de los años, transfirió ese interés infantil a otros temas. Llevaba su foco a normalidades anatómicas humanas, a fenómenos químicos peculiares. Su padre, temiendo que terminara en un campo de investigación esotérico, lo convenció de inscribirse en la escuela de medicina. Ahí estaría expuesto a todas las facetas de la ciencia y saldría con una habilidad práctica. Ramachandran accedió. Aunque los estudios en la escuela de medicina le interesaban, en poco tiempo se sintió incómodo, a disgusto con la rutina de aprendizaje. Quería experimentar y descubrir, no memorizar. Se puso a leer entonces todo tipo de revistas y libros científicos, ausentes en la lista de lecturas de su escuela. Uno de esos libros fue Ain't Brain, La vista y el cerebro, del neurocientífico visual Richard Gregory. Lo que entregó particularmente a Ramachandran fueron los experimentos sobre ilusiones ópticas y puntos ciegos. Años después, tras una búsqueda incesante de su misión y de su camino, encontró la oportunidad de dedicarse a algo más acorde con sus intereses. Siempre recordará el camino como una constante aprendizaje que permitió desarrollar su máximo potencial. Convirtió en uno de los máximos representantes de la psicología visual en la Universidad de San Diego, en California, y desarrolló amplias investigaciones en distintas parcelas humanas, como por ejemplo el fenómeno del dolor fantasma, esa intensa molestia que personas a quienes se les ha amputado un brazo o una pierna siguen sintiendo en el miembro perdido. Esas personas que, aunque no tienen un miembro, sienten dolor o sienten o perciben que tienen algo en la zona donde no tienen nada. Y gracias a los experimentos de Ramachandran se realizaron grandes avances y demostraciones científicas en el funcionamiento del cerebro humano. Confiar la instrucción pública al Estado constituye una perversa maquinación tendiente a moldear la mente humana de tal manera que no exista la menor diferencia de un individuo a otro. El molde a tal efecto utilizado es el más grato al régimen político imperante, ya se trate de una monarquía, una teocracia, una aristocracia o bien la opinión pública del momento. En la medida que tal cometido se realiza con acierto y eficacia, queda instalado un despotismo sobre la inteligencia de los hombres que más tarde, por natural evolución, somete a su imperio al cuerpo mismo de la gente. John Stuart Mill. La respuesta que estás buscando puede estar aquí y ahora. Puedes estar reflexionando sobre en qué momento te has salido del camino, cuándo dejaste de ser aquel niño ilusionado con esas tareas que acabó abandonando por hacer lo que todos hacían, cuándo perdiste el foco. Si sientes que no estás siguiendo tu camino, cálmate, respira. Puedes observarte, analizar qué es lo que amas, cuál es tu llamado y qué cosas hacen que tus horas vuelen. Diferénciate, no eres uno más. Tal vez no lo sepas porque nadie te lo haya dicho, pero estás aquí con un propósito y tu misión es descubrir cuál. Pero si no dejas de poner el foco en otra cosa que no sea el momento presente y en hacer lo que amas, en hacer lo que has venido a hacer a este mundo, en dedicar tu tiempo a algo de valor, si no vences tus miedos, si no actúas persiguiendo la virtud, si no actúas con coraje, con disciplina, con justicia y con sabiduría, te darás cuenta demasiado tarde que estás cerca del fin, estás cerca de tu tumba, estás cerca de que tus sueños se fulminen, de que no tengas energía suficiente y te hayas visto en la obligación de perseguir los sueños de otro. Toma acción, utiliza el foco, sé valiente.
Eres mejor de lo que crees y no estás solo. Te lo digo porque estás aquí, me estás escuchando. No hace mucho yo era una persona sin un llamado, sin un propósito, sin una misión. No obstante, en mi camino aparecieron personas como Emilio Duro, que con determinación, con coraje, con energía, transmitían y me ayudaron simplemente a empezar a ver más allá de lo que había visto antes, más allá de lo que se supone que es normal. Y odio la palabra normal, porque normal no significa que sea bueno, normal significa que se hace con frecuencia. Ante las puertas de la excelencia, los dioses inmortales han dejado su sudor. Los golpes a la dignidad que Copérnico, Darwin o Freud nos infligieron al desplazarnos como reyes de la creación hasta el papel de una especie más, se quedarán en eso. La inteligencia artificial sigue estando muy lejos de la creatividad humana. Entiende de códigos, lógica, tanto verbal como aritmética, pero al menos hoy no tiene capacidad de crear obras trascendentes, de sentir o reproducir emociones. Para crear no es suficiente con base de datos y conocimiento. Hay unas cuantas reglas más que aplicar. Además, hay que haber vivido y se necesita tiempo. Los expertos hablan de la cifra mágica de 10.000 horas, o sea, cerca de 10 años. Esto viene a decir que te dejes llevar por lo que tu razón te dice. Tienes una máquina perfecta de emociones que, si sabes controlarlas, te harán más poderoso que cualquier sistema operativo. Las emociones se transmiten, son poderosas. El poeta Rainer Marilke lo explicaba en sus cuadernos de Malta Laureate Bridge. Para escribir un solo verso hay que haber visto muchas ciudades, muchos hombres y muchas cosas. Hay que conocer a los animales, hay que haber sentido el vuelo de los pájaros y saber qué movimientos hacen las flores al abrirse por la mañana. Hay que tener recuerdo de muchas noches de amor y haber estado junto a moribundos y al lado de un muerto. Y tampoco basta con tener recuerdos, hay que saber olvidarlos cuando son muchos. Y hay que tener la inmensa vía de esperar a que vuelvan, pues no sirven los recuerdos. Tienen que convertirse en sangre, mirada y gesto, y cuando no tienen nombre ni se distinguen de nosotros, entonces puede suceder que, en un momento dado, brote de ellos la primera palabra de un verso. ¿Y por qué necesitamos 10 años? ¿Por qué necesitamos 10 años? Si hablamos del momento presente. ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué me estás diciendo 10 años? ¿Por qué me dices que tengo que estar en el momento presente pero tengo que esperar 10 años? Te diré que tengas que esperar el tiempo que sea, porque si estás en el momento presente, cada momento será el último. No obstante, te darás cuenta que cuanto más amor pones, más amor acumulas, más recuerdos creas. Y como ha dicho Rainer Marilke, no importan los recuerdos, importa qué haces con ellos. Respondiendo a la pregunta de por qué 10 años, los trabajos con expertos y novatos en el ajedrez definieron antes la regla de 10 años. Y de hecho se calcula que el tiempo necesario para alcanzar un repertorio de 50.000 posiciones en el tablero, que es lo que ha conseguido un maestro, son 10.000 horas. En restauración y gastronomía también se alcanza un número similar de prácticas previas. Desde que comienza el aprendizaje y la inmersión absoluta en un campo determinado hasta que aparece la primera gran obra maestra, transcurren 10 años. Y ni siquiera el precoz Mozart se libró de ello. Si no llegaste a dominar una habilidad, tener éxito en una profesión o llegar a la versión que quieres ser de ti mismo, antes de tener ninguna frustración, observa si llevas el tiempo que requiere la excelencia. Extraído y adaptado de Psicología de la Creatividad,
de Manuela Romo. Hasta aquí el episodio de hoy. Una vez más, gracias por hacer que cada episodio valga la pena.